Europa se pone la soga al cuello por decisiones sobre petróleo ruso. Los países europeos, por decisiones como poner límite a precio del petróleo ruso, se enfrentarán a una situación muy difícil y complicada, opina un analista. El Kremlin ha rechazado este sábado el acuerdo de los países de la Unión Europea, UE, y los miembros del Grupo de los Siete, G7, destinado a imponer un precio máximo de $60 por barril al petróleo exportado por Rusia. Decisión tomada por las potencias occidentales en represalia contra Rusia por el conflicto en Ucrania. Sin embargo, tales decisiones no sirven para nada y el único resultado será que el continente europeo verá agravada su situación económica. Desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania, la Unión Europea y sus aliados occidentales han impuesto varias olas de medidas restrictivas contra el país euroasiático, incluida una prohibición a las importaciones del crudo ruso. Fuerte advertencia de Moscú. Europa vivirá sin petróleo ruso. Un alto diplomático ruso anuncia que Moscú dejará de vender petróleo a Europa antes de fin de año, tras la decisión de la Unión Europea de limitar el precio del barril ruso. A partir de este año, Europa vivirá sin petróleo ruso. Moscú ya ha dejado claro que no suministrará petróleo a los países que apoyen la limitación de precios contra el mercado, afirmó el representante permanente de Rusia ante los organismos internacionales en Viena, Austria, Mikhail Ulyanov, a través de Twitter. En su corto mensaje publicado el sábado, también vaticinó que no tardará mucho que Unión Europea acuse a la Federación Rusa de utilizar el petróleo como arma. La Unión Europea, los miembros del Grupo de los Siete, G7, y Australia acordaron topar el precio del petróleo ruso, fijando el límite de $60 por barril. La iniciativa establece que los países miembros prohibirán a sus empresas de seguros y transporte facilitar los envíos de crudo ruso a terceros países, si se venden por encima de lo establecido. Según fuentes diplomáticas, el tope se revisará cada 2 meses. Las autoridades rusas han señalado que la introducción del llamado techo de los precios al petróleo ruso es una medida antimercado, que interrumpe las cadenas de suministro y puede complicar considerablemente la situación de los mercados energéticos mundiales. El sábado, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseveró que Rusia no dejará sin respuesta la medida de la Unión Europea y advirtió de que no suministrará petróleo a los países y compañías que apliquen un límite a la cotización de su crudo. Desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania, la Unión Europea y sus aliados occidentales han impuesto varias tandas de medidas restrictivas contra el país euroasiático, incluida una prohibición a las importaciones del crudo ruso. La OPEP Plus ignora las restricciones del G7 y la Unión Europea al petróleo ruso y mantiene su nivel de producción. Los mayores productores de petróleo del mundo deciden mantener sin cambios los niveles de suministros al mercado global. El anuncio llega luego de que el G7 y la Unión Europea se negaran a adquirir petróleo ruso a un precio mayor que $60 por barril. Moscú avisó que no suministrará combustible a los países que implementen la medida por no competitiva.
Los países participantes decidieron reafirmar la decisión de la 10ª reunión ministerial de la OPEP y los no OPEP el 12 de abril de 2020, respaldada en reuniones posteriores, incluida la del 5 de octubre del 2022, indica el comunicado publicado tras la cumbre de ministros en Viena. La última revisión del acuerdo en pie supone una reducción de la producción en 2 millones de barriles diarios, MBD, respecto a los niveles de agosto del 2022. El próximo encuentro de los ministros responsables de la OPEP Plus quedó planeado para el 4 de junio del 2023, aunque se mantuvo la oportunidad de realizarlo antes para abordar la evolución del mercado si es necesario. De esta manera, la producción conjunta de los 23 países productores queda en los 41,85 millones de barriles diarios, sin cambios, pese a las recientes decisiones del Grupo de los 7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Italia y Japón, y la Unión Europea de no adquirir el petróleo ruso a precios mayores que $60 por barril. Se esperaba que la decisión creara incertidumbre para la OPEP Plus, pero desde que se anunció, Moscú avisó en reiteradas ocasiones que simplemente dejará de exportar combustible a los países que implementen la medida. Estamos analizando la situación. Se han hecho ciertos preparativos para este límite, declaró el portavoz del Kremlin ante la prensa a tiempo de aclarar que Moscú no aceptará este tope por ser una decisión no competitiva. Las sanciones contra Rusia ocasionaron el alza a nivel mundial de los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes. En este contexto, los países del G7 propusieron imponer topes a los precios del petróleo ruso para tratar de limitar los ingresos de Moscú tras el alza de los costos de los productos energéticos. No obstante, conforme la economía global pierde velocidad, los precios del crudo han ido cayendo desde los máximos del verano. Así, el Brent, la marca de referencia para el petróleo en Europa, cerró el 2 de noviembre en $85.42 el barril, en comparación con los $98 del mes anterior. El límite de $60 por barril de petróleo ruso que se autoimpusieron en el G7 y la Unión Europea implica que Moscú rechace exportar a esos países y siga vendiendo a otros mercados.